camino tiene unas características y va a parar a una puerta, o se entra desde una puerta, depende de cómo lo miremos o cómo leamos el texto, en qué orden. Pero muchos son los que van por el camino ancho, aunque les gustaría llegar al destino del camino estrecho. Y esto es lo que vamos a ver en esta tarde. Es fácil imaginarse estos dos caminos. Yo me imagino el camino ancho como un camino fácil, amplio, donde está plano, bien alisado, y llega a una puerta grande, como el Arco de Triunfo, donde no hace falta ningún esfuerzo, ¿verdad? Casi que hay mucha gente y las masas nos llevan, ¿verdad? ¿Os ha pasado alguna vez que habéis caminado por algún sitio donde hay mucha gente y casi no hace falta caminar, casi que la masa te lleva? Pues algo así sería el camino ancho. En cambio, describe el camino estrecho como un camino, me lo imagino como un camino de montaña, angosto, con rocas, con obstáculos. A lo mejor hay alguna zarza, a lo mejor hay algún tronco caído que tenemos que saltar o retirar algunas cosas que nos molestan para poder seguir. Esta fotografía se corresponde a caminos de acceso al Matagalls. Quizá algunos los conozcáis. Nosotros solemos subir por la Fuente de los Mosquitos. Ya el nombre os indica un poco cómo va a ser el camino. Es el estrecho, el de este lado, para nosotros no parece muy difícil, pero la última vez que lo intentamos, algunos se quedaron a medio camino. Con eso os digo que tuvimos desertores en la excursión. Y todo el tiempo va subiendo, todo el tiempo va subiendo. Hay tramos que es estrecho y hay que vigilar para no resbalar, para no caer y para no perderse, porque si el grupo se dispersa es fácil perderse. En cambio, la bajada la solemos hacer por el otro camino, que no recuerdo el nombre, pero es todo el rato así de ancho y fácil, todo baja, 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 esfuerzo cero. No hay ningún peligro, no hay ramas, no hay brancas, no hay nada que moleste. Pues cuando leo el texto de Jesús, me recuerda cuando subimos de excursión al Matagalls. Y cuando observamos el mundo, vemos que en el camino ancho está la mayoría de la gente. Si pensamos ahora mismo, ¿dónde está la mayoría de la gente en Sabadell? ¿Dónde me diríais? ¿Cuál es el camino ancho por el que están paseando? La Rambla, la Rambla. Muchos son los que están en el camino ancho y pocos son los que separan un tiempo para venir a la presencia del Señor. Es lo fácil. El camino ancho no requiere negarse, no requiere obediencia, no se habla de perseverancia ni de santidad. Es el camino de dejarse llevar por las masas de gente, sin esfuerzo. Es un camino cómodo y muy fácil de adaptarse. Y como os decía, algunos quieren vivir en ese camino ancho, pero a última hora elegir la puerta estrecha para llegar a la vida eterna. El camino angosto, en cambio, implica santificación, implica doctrinas quizá un poco difíciles, como la mortificación del pecado, hacer morir nuestro pecado. Implica leer la Biblia cada día, implica buscar tiempo para estar en oración, implica esa batalla por la fe, ese esfuerzo por congregarse, ese buscar al Señor. Es un proceso de seguimiento constante y de discipulado de Jesús. Y hay quienes cuando escuchan esto rápidamente dicen, ¡oye, es que no hay que ser religiosos, no hay que ser fanáticos, no hay que ser fariseístas! Pero fijaos, Jesús no tenía un problema con los fariseos por señalar su pecado, ni por llamarles a la santidad. Ellos querían que todos vivieran en la santidad. El problema que Jesús tenía con los fariseos es que les acusaba de una falsa obediencia, de que su corazón realmente no amaba al Señor, sino que solo vivían las formas externas. Jesús les señalaba que exigían a los demás aquello que ellos no cumplían y añadían mandamientos a los mandamientos y cada vez era más difícil de cumplir. Sin embargo, hoy hay quienes no les gusta que se les hable ni de pecado, ni de arrepentimiento, ni del infierno, ni de la condenación. Es como si jugáramos al cristianismo con palabras tabú, con palabras que no se pueden decir. Sí, pero son palabras que están en la palabra de Dios y sobre las cuales también tenemos que reflexionar. Es necesario leer y estudiar toda la Biblia
todos los conceptos y no solo aquellos pasajes que nos gusten o nos agraden. Este pasaje nos define dos caminos y es un poco confrontante, ¿verdad? No nos gusta que nos hablen de cosas difíciles, no nos gustan los caminos angostos, ¿eh? Seguro que a todos nos gustaría ir por el ancho, pero ir por el angosto te permite ver y vivir situaciones únicas y excepcionales. Tenemos que ponernos frente a la palabra de Dios y considerar muy bien qué camino estamos siguiendo. De igual forma que cuando salimos de viaje en ruta, preparamos bien todas las cosas y preparamos el TumTum o cualquiera de las aplicaciones que sean necesarias, ¿verdad? Todos utilizamos Waze o alguna aplicación para poder llegar a nuestro destino. De igual forma, en la vida cristiana, tenemos que revisar bien si estamos siguiendo la ruta correcta. Y esto lo encontramos en la palabra de Dios. No podemos inventarnos el camino. Tenemos que ver qué nos está diciendo la palabra de cómo es ese camino. Creo que en alguna ocasión ya os lo he contado que nosotros de los viajes utilizábamos un aparato de TumTum. Y en una ocasión estábamos de viaje en Holanda y los nombres de las calles y las direcciones eran muy difíciles, con lo cual cada noche preparábamos la ruta del día siguiente para poder llegar bien a nuestro destino. Y una noche pasó que nosotros habíamos preparado la ruta del siguiente camping, pero nuestro hijo mayor preparó la ruta de la siguiente excursión. No nos dimos cuenta y por la mañana ponemos la última dirección que se había puesto. Como no entendíamos holandés, allí ponía no sé qué, no sé cuántos Strasse, pues para allá que vamos. Y a medida que nos íbamos acercando al destino, que nos decía faltan 15, faltan 10, faltan 5 minutos, no nos coincidía con el paisaje que habíamos visto en la web al preparar toda la dirección del camping. Estábamos llegando al destino de la excursión, a la puerta del museo, con la caravana, con todos los trastos, las bicicletas, al Museo del Ferrocarril Holandés. Hay que vigilar. ¿En qué camino estás? ¿Qué ruta estás siguiendo? Porque puede ser que al final, si no estás en el camino correcto, vayas a parar a la puerta ancha y no llegues al destino que esperabas. Tenemos que ver las instrucciones y es tiempo de examinar tu caminar con Dios. Tienes que ver muy bien en qué camino estás y si estás siguiendo las indicaciones que Dios nos da. Todavía estás a tiempo de revisar tu ruta, de ver si estás en el camino angosto y si vas a llegar a la puerta que le corresponde, la puerta estrecha. Por ello, es muy importante que hoy revisemos todo lo que el Señor nos está diciendo sobre el camino. Fijaos, podemos elegir si vamos a seguir el camino ancho o el camino estrecho, pero lo que no podemos decidir es cómo va a ser ese camino. Es decir, o vas por una dirección o vas por la otra, pero las características del camino las marca Dios. Dice Proverbios, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En ocasiones queremos hacernos un Dios a nuestra imagen y semejanza, en lugar de aceptar que nosotros somos criaturas creadas a imagen y semejanza de Dios. No podemos decirle a Dios que queremos llegar al destino con Él, pero hacernos el camino a nuestra medida, porque Él es el que nos dice, Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no podemos cambiar a Jesús. Él es el camino. Nosotros no somos nadie para cambiar ese camino. Jesús no se puede amoldar a nuestro gusto. Somos nosotros los que tenemos que ser transformados para poder caminar en ese camino. El camino angosto es un camino que nos puede parecer lleno de obstáculos, de dificultades, de tentaciones, y hay situaciones que nos van a intentar desviar. Nosotros no hacemos el camino, nosotros simplemente nos tenemos que dejar guiar por el Espíritu Santo. Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Es decir, que si quieres estar en el camino angosto, tienes que dejarte guiar por el Espíritu Santo.
Dios ya ha preparado el camino y nosotros solo somos los que vamos dando los pasos para avanzar en ese camino que Dios ya ha trazado. Fíjate lo que dice la Biblia en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Es decir, Dios ha preparado ese camino y nos ha dado unas pautas de un obrar bien para que nosotros andemos en ellas, para que le sigamos, para que demos los pasos, pero no podemos inventarnos el camino. Dios ha establecido ese camino y nosotros solo tenemos que avanzar y avanzar en obediencia. Y por ello Él va describiendo cuáles son esas acciones que espera de nosotros. El camino ancho tolera el pecado, te lleva a la perdición y se hablan cosas engañosas. Por eso es muy importante que no te engañen en el camino. Dice Efesios 5, de 5-7, porque esto es lo que saben muy bien, que ningún inmoral, ni impuro, ni avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios. Nadie os engañe con vanas palabras, porque a causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Fijaos, en el camino angosto no puede haber idolatría, solo podemos tener a Dios en el centro de nuestras vidas y como nuestra prioridad. No puede haber nada en su lugar. En el camino angosto no puede haber hechicería, ni brujería, ni falsas creencias, ni mentiras, ni robos. Dice Pablo que nadie os engañe. ¿Y cómo nos pueden engañar? Pues es fácil. Hay gente que a lo mejor te dirá, no pasa nada, Dios te ama, Dios tiene misericordia y al final siempre te perdonará. Oiréis cosas como gente que se excusa, yo soy buena gente, van por el camino ancho, pero soy buena gente, no he matado a nadie, no he robado. Otros dicen, pues todos hacen cosas malas, no pasa nada. Normalizan estas situaciones. La vara de medir no es la que marquen los hombres, sino la que marca Dios. Y se trata de ver cuál es el deseo que hay en tu corazón. ¿Hay en tu corazón el deseo de la santidad? Pide a Dios que te siga transformando, que siga transformando tu vida, que busquemos el arrepentimiento. Si has caído, arrepiéntete, pide perdón y levántate de nuevo para seguir dando pasos de obediencia. El creyente, el verdadero creyente, no quiere ofender a Dios, no quiere cambiar a Dios, solo quiere que Dios le cambie. Busca ayuda en Dios para ser santificado, para ser transformado y para poder seguir subiendo por ese camino angosto. Es cierto, hay falsas enseñanzas que dulcifican el pecado, en ese autoengaño del no pasa nada, Dios es misericordioso, Dios nos ama. Pero tenemos que ver la importancia de que Dios, si hemos pecado, quiere que nos arrepintamos y que no persistamos en situaciones de pecado. No es necesario estar persistiendo en esa situación. Lo que Dios espera de nosotros es que pidamos perdón y que permitamos que Él nos transforme. ¿Por qué? Porque el camino angosto nos hace andar por una vida nueva. Y esa vida nueva implica morir a nuestro estilo de vida anterior. Implica resucitar a una nueva vida. Fijaos lo que nos dice el texto en Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Todos los que hemos sido bautizados, en el bautismo, lo que simboliza el bautismo es esa muerte, morir a nuestro yo para levantarnos a una nueva vida, y una vida que no depende de nosotros, sino que es Cristo mismo el que vive en nosotros y el que nos da las fuerzas y el poder para poder avanzar y seguir adelante. Además, es un camino en el que Dios nos va mostrando su voluntad, aunque sea difícil, aunque a veces tengamos tentaciones, aunque a veces nos caigamos,
Tenemos que seguir en pasos de obediencia porque esos traerán gozo a nuestras vidas y es una delicia andar con Él. Dice el salmista, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y es que vivir en el camino angosto, caminar con el Señor es una delicia. Yo supongo que a todos os ha pasado, ¿no? Que cuando haces, por ejemplo, el camino del Matagalls y ese camino que es difícil, pero cuando llegas a la cima y ves, si el día está despejado, casi todo Cataluña, ¡wow! ¡Qué delicia! Ha valido la pena el esfuerzo. Pues mucho más, eso que es nada, una pequeña excursión, muchísimo más va a ser llegar a la presencia del Señor y disfrutar de la gloria de Dios eternamente. El camino angosto es un camino en el que vives para Dios. Fijaos lo que dice Pablo en Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cada uno de nosotros sabe en qué tenemos tentaciones, en qué pecados a veces caemos recurrentemente. Igual que nos puede pasar en los caminos. Yo cuando camino por la calle tengo una capacidad increíble de tropezarme en cualquier bache que haya. Yo creo que el ayuntamiento me podría contratar para encontrar las baldosas que están mal, porque las acierto todas. Pues de igual forma nos puede pasar en nuestra vida espiritual, que tenemos sitios en los que tropezamos, y tropezamos una vez y otra, y sabemos que está el bache, pero vuelves a tropezar. Pues Dios es el que nos ayuda en esas situaciones. Él es el que nos hace y nos ayuda a morir a ese pecado y vivir para Cristo. Ponerlo en sus manos, entregárselo, y Él es el que nos ayuda. La palabra de Dios es fuerte y cosas como estas nos incomodan. No nos gusta, ¿verdad?, que nos hablen del camino ancho, del camino estrecho, pero es necesario que seamos confrontados. Y es necesario que seamos claros y que digamos, sí, Dios te recibe, Dios te perdona, pero tienes que arrepentirte. El arrepentimiento es condición sine qua non para la salvación. La Biblia nos exhorta a buscar la santidad y nos lo dice claro, sin la santidad nadie verá a Dios. Y nadie es una palabra de estas totalitarias, no tiene excepción. Y por otro lado, no somos perfectos, ninguno de nosotros, pero corremos cada día para ser transformados y abstenernos del pecado y entregarle a Dios nuestras debilidades para que Él siga trabajando en nuestras vidas y siga transformándonos. Tenemos que hacer morir en la cruz todo aquello que no agrade al Señor. Y eso es lo que se llama la mortificación. Es una palabra fea y difícil incluso de decir, pero es la realidad que Dios espera de nosotros. Cuando no mortificas el pecado, tu alma se abate, se apaga, se debilita. Es como que nuestro espíritu necesita ser alimentado por la palabra y por la oración, pero la carne se alimenta del pecado. Así que tenemos que ver bien qué estamos alimentando en nuestras vidas. El camino angosto requiere abnegación, requiere negarse a uno mismo. Y fijaos lo que dijo Jesús: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y me gusta mucho esta frase de Jesús, porque no es una obligatoriedad, dice, es condicional. Si alguno, si quieres, toma la cruz y síguele. Nos da la posibilidad de elegir, pero elegir una opción u otra cambia tu destino, cambia tu eternidad. Cuando vemos este mismo texto que hemos leído de la puerta ancha, la puerta estrecha, del camino ancho y el camino angosto, cuando lo leemos en el texto paralelo de Lucas, en Lucas 13, es muy interesante, porque en aquella ocasión Jesús lo expresó de una manera diferente. Fijaos lo que dice Lucas 13, 24. Esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. La salvación es gratis,
para todos, pero le costó la vida a Jesús. Y eso tenemos que ser muy conscientes. La salvación es gratis, pero seguir a Cristo cuesta la vida entera. Una vida de discipulado, una vida de caminar por el camino angosto, pero por eso Jesús nos dijo, calculad el costo. Veamos el texto completo. Fijaos lo que dice. Esforzaos por entrar. Se me ha movido un momentito. Esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera y empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y nuestras plazas enseñasteis. Pero os dirá, os digo que no sois, no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino de Dios. Y he aquí, los postreros serán los primeros, y los primeros serán los postreros. Si el otro era duro, este es más duro todavía. ¿Qué quiere decir Jesús? Fijaos, dice que escuchabais, pero no aplicabais la palabra. Algunos llamarán a la puerta en el último momento y se les dirá que ya está cerrado. Reclamarán que estaban con él, pero él dice que no les conoce, y no les conoce porque ellos no han obedecido, no han tenido ese proceso de santificación y de relación día a día. Y es más, dice que podrán ver a los que están disfrutando, podrán ver a los que están con Isaac, con Abraham, con Jacob, pero ellos no podrán estar con ellos, no lo podrán disfrutar. Dice que escuchaban lo que Jesús enseñaba, pero vivían como querían. Compartían la mesa, pero no le imitaban. Escuchaban enseñanzas, pero no le obedecían. Y es fuerte, porque dice que muchos no entrarán. Y nos da los detalles de las consecuencias de ir por el camino ancho. Nos habla del infierno, se habla poco del infierno, ¿verdad? Se predica poco del infierno. Pero es curioso porque Jesús hasta 7 ocasiones habló y dijo esta expresión de llorar y crujir de dientes. Y nos da algunos detalles y algunas advertencias que son muy serias. Dice que nadie que estará en el infierno estará allí sin ser consciente de ello, porque serán capaces de ver a los que están al otro lado, de ver los que están disfrutando, y no solo eso, sino que de alguna manera recordarán cada prédica, cada mensaje, cada texto en la Biblia que les hablaba del camino angosto y de la puerta estrecha y de las advertencias que habían en la Biblia y de la opción que tuvieron de obedecer o no obedecer. El infierno implica sufrimiento, implica llanto y dice crujir de dientes. Es algo de un sufrimiento muy profundo, es algo de dolor muy fuerte, incontrolable, pero además eterno. A mí el crujir de dientes me hace pensar, supongo que es de formación profesional, en cuando las personas tienen tiritonas. ¿Alguno de vosotros ha tenido fiebre y tiritonas alguna ocasión? Sí. Y es algo que no lo puedes controlar. Tienes un temblor y los dientes se mueven y no puedes parar de hacerlo. Y es muy, muy desagradable, muy molesto. Imaginaos eso, toda la eternidad. Yo cuando lo pienso, me duele mucho y no quiero que nadie, ninguno de vosotros, tengáis que pasar por eso. Así que, de alguna manera, quiero exhortaros a pensar muy bien qué camino estás siguiendo.
¿Y a qué destino quieres llegar? ¿A qué destino quieres llegar? Porque el infierno es eterno. Imagínate ese llanto eterno. ¿Verdad que nos desespera cuando oímos llorar un bebé y no se calma? ¿Os ha pasado cuando vuestros hijos eran pequeños y les das de comer y les cambias el pañal y los intentas calmar y no se puede? Es desesperante. Imagina eso toda una eternidad. Es un dolor insufrible, inaguantable. Así que vale la pena seguir la recomendación de Jesús de esforzarse. Y no lo digo yo, lo dice Jesús mismo. ¿Por qué tenemos que esforzarnos? Es porque el camino es complicado, porque requiere sacrificio. Seguir a Cristo es dedicarle toda nuestra vida, es dejar el pecado, es humillarnos ante Dios. Cuesta perdonar lo que nos parece imperdonable, pero que Dios ya lo ha perdonado. Es llegar a un reino donde se ama a los enemigos, se bendice a los que te persiguen, haces bien a quien te hace mal. Es rendirte ante Dios y ante su voluntad. La salvación es gratis, pero el seguir a Jesús y el discipulado es dedicarle toda nuestra vida, toda nuestra vida. Por eso Jesús nos dice, calculad el costo. Y Jesús lo explicó en un texto en Lucas 14, ¿cuánto cuesta? Vamos a leerlo. Lucas 14 dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también la propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla y todos lo vean y comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no la pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Esta es una pregunta que a menudo hacemos antes de comprar una cosa, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta? Pues esa es la pregunta que nos tenemos que hacer antes de empezar a seguir ese camino angosto. Las advertencias que Jesús nos da del costo son también muy duras. La primera es prioridad. Dios es nuestra prioridad y nos pide que amemos a Dios más que cualquier cosa, más que nuestros padres, más que nuestra pareja, más que nuestros hijos, más que nuestros amigos y más que nuestra propia vida. Y la palabra que utiliza es muy fuerte, porque dice el que no aborrece. Y Jesús lo dice en el sentido de que tenemos que saber ponerle a Él en el centro y en el primer lugar, porque es fácil en esto desviarnos. Es fácil amar más a nuestros padres o amar más a nuestra pareja o amar más a nuestros hijos. Y hay continuamente que resituar y poner la prioridad de Dios primero, Dios en el centro. Lo maravilloso es descubrir que cuando obedeces esta instrucción, amar a todos los demás es muchísimo más fácil. Cuando pones a Dios primero y le amas a Él con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, con todo tu espíritu, amar al prójimo, amar a la pareja, amar a los hijos, amar al enemigo incluso, es mucho más fácil. La segunda condición que nos pide o que nos explica Jesús del costo es llevar la cruz. La cruz que utilizaban los romanos era un madero muy pesado. Físicamente requería esfuerzo. De hecho, cuando Jesús iba hacia el Gólgota, necesitó ayuda. Le habían apaleado y estaba débil. Y Simón de Cirene,
le dijeron que tenía que ayudarle a cargar ese madero. Entonces, llevar la cruz nos va a requerir un esfuerzo, no un esfuerzo físico, quizá a veces sí, pero el esfuerzo y la decisión cada día de tomar la cruz y decidir seguir a Cristo. Cada día. Tomar la cruz implica morir a nuestro pecado, implica morir a nuestros deseos, implica morir a nuestro yo. La cruz era el método más cruel de sentenciar a un reo en la época de los romanos. Era humillante. De igual forma, tomar la cruz implica que cada día nos vamos a humillar delante de Dios y cederle el puesto, cederle el control de nuestras vidas. Seguir a Jesús es la tercera cuestión que Jesús comenta del costo. Nos dice que tenemos que caminar en pos de Él, seguir sus principios, sus valores, su forma de relacionarse con el Padre, su vida de oración, su capacidad de servicio, su capacidad de escuchar a los demás, su capacidad de decir la verdad y de decirla con amor, su vida de obediencia, que obedeció hasta la muerte. Calcular el costo, ser consciente de lo que implica que Dios edifique nuestras vidas, es que derribe nuestro viejo hombre para hacer una nueva edificación sobre un fundamento que es Cristo y vivir para la mutua edificación, para edificar a otros. Además, es una obra que dura toda la vida. ¿Alguno ha estado de obras en casa? Es algo pesado, ¿verdad? Se genera polvo, se generan runas, hay todo desorganizado. Nuestras vidas en Cristo están en construcción y además esa obra dura hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Así que implica un esfuerzo, un costo de dejar que el Señor nos reedifique. También implica ir a una guerra, es una batalla espiritual. Vamos a ser tentados, vamos a ser atacados por nuestra fe y por ello tenemos que ponernos toda la armadura, saber que van a haber adversarios, que hay riesgos, que nos van a herir por el camino, van a haber zarzas, van a haber tropezones y ser conscientes de que nos va a tocar vivir contracorriente. Y eso es algo, porque todos van por el camino ancho y nosotros vamos a ir por ahí, por el caminillo difícil. Y eso es algo que a veces no nos gusta ser diferentes. Pero estar en Cristo implica ser diferente a la mayoría. Implica renunciar a todo lo que posees. Ser consciente de que todo lo que tienes le pertenece a Dios. Y Dios puede pedirte que renuncies a todo, absolutamente a todo. Jesús en una ocasión dijo, no tengo dónde reposar la cabeza. Y si seguimos a Jesús nos podemos encontrar en situaciones similares. Pero la buena noticia es que, y lo dicen sobre todo los mayores, la vida es corta, ¿verdad? La eternidad es eterna. Así que todo este esfuerzo, todo este costo no tiene nada que ver con el gran tesoro que nos espera y con la gloriosa vida eterna que nos espera. Cuando los seguidores de Jesús escucharon el costo de todo esto, muchos lo dejaron. Lo leíamos en Juan 6, cuando las prédicas que estamos siguiendo de Juan. Le decían a Jesús, dura cosa es esta. Sin embargo, Jesús confrontó a los 12 y les preguntó, ¿también vosotros os vais a marchar? Y frente a esto, Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? ¿Qué responderíamos nosotros? ¿Nos parece duro todo esto? Jesús hoy también nos pregunta, ¿también nosotros le vamos a dejar o le vamos a seguir? ¿Vamos a seguir en el camino angosto? Para tener vida eterna, pierdes, entre comillas, la vida en esta tierra. Pierdes el vivir según tus deseos, el vivir según el estilo del mundo, para vivir una vida en Cristo. ¿Qué quieres para tu futuro? ¿Quieres lo que Dios te está preparando? Dios nos pide que neguemos el orgullo, que neguemos el yo, que neguemos nuestros deseos personales para dejar que Él gobierne tu vida, para dejar que Él te guíe en las decisiones,
para que paso a paso le preguntes, Señor, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es el siguiente paso que tengo que dar? ¿Cómo me someto a tu voluntad? Es hacer real el que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, lo que dijo Pablo en Gálatas 2:20. Revisa tu camino y pregúntate, ¿vive Cristo en ti? ¿Es Jesús el camino que estás siguiendo? El camino angosto te lleva a salvación. Es un camino de lucha contra el pecado. Es un camino en el que el cristiano se niega a sí mismo. Es un camino en el que decides obedecer a Dios, en el que vives para Dios. Y Jesús lo advierte, que pocos son los que entrarán por la puerta estrecha. La advertencia la da la Biblia. Dice que muchos son los llamados, pero pocos son los que entran por esa puerta. Y la realidad es que la mayoría elige el camino ancho y se pierden porque no soportan el camino angosto. No todos soportan este mensaje. No todos soportaron el mensaje de Jesús y se lo dijeron y le abandonaron. Jesús ve cómo funciona tu corazón. Y Él sigue llamándote a salvación y a vida eterna. Jesús no se rinde. Ante la presión de la gente, le persiguieron, le acosaron, pero Él persistió en su enseñanza. No se movió ni un milímetro. Y fue valiente para preguntar a sus propios discípulos, ¿acaso me vais a dejar vosotros también? ¿Cuál será nuestra respuesta? Este es un mensaje duro para nuestra carne, pero es el Espíritu el que nos convence de la verdad, el que nos convence de lo que Dios quiere de nosotros. Recuerda, el camino y la puerta son Cristo. El camino es pasos de obediencia. Jesús lo dijo claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sabemos que ese camino es difícil, que es angosto, pero no hay otra manera de llegar al Padre. Y cuando estemos en Cristo, nuestra vida es de obediencia. No quiere decir que nunca más vayamos a tropezar. Tropezaremos, tendremos luchas, pero siempre podemos arrepentirnos, pedir perdón, dejar que el Señor nos levante y seguir adelante. Nos podíamos preguntar, ¿cómo te sientes cuando pecas? ¿Sientes carga? ¿Sientes tristeza? Que esa carga y esa tristeza te lleven al arrepentimiento, a despertarse y a resolver lo que tengas pendiente con Dios. Examina bien por qué camino estás caminando. Si estás en el camino ancho, todavía estás a tiempo de recalcular la ruta, de arrepentirte y ir a Dios. Si has reconocido que Jesús es el Señor y el Salvador, sabemos que el camino angosto a veces es difícil, a veces nos agobiamos, a veces tropezamos, pero sigue obedeciendo, sigue entregando tu vida cada día a Cristo, tomando cada día esa cruz. Si estás mal con Dios, ponte a cuentas, mira bien por qué camino vas, aún estás a tiempo. Si estás bien, sigue esforzándote, porque eso mismo es lo que nos dice el Señor, esfuérzate. Y eso mismo es lo que hoy nos dice. El Señor está retrasando su regreso porque quiere que todos sean salvos. Y cuando pensamos en las consecuencias de este camino ancho y a dónde va a parar, a ese llanto eterno, a ese dolor eterno, a ese sufrimiento eterno, viendo cómo los demás disfrutan, vale la pena seguir el camino angosto y llegar ante la presencia del Señor. El Señor no quiere que nadie se pierda. Y yo tampoco lo quiero. Cuando lo pienso me genera mucha tensión y mucha carga. Y de deciros a todos, por favor, elegid bien el camino. Piénsalo bien. La vida aquí, lo hemos dicho, es breve, pero la eternidad es eterna. Examina bien por qué camino estás caminando y opta por Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y en Él tenemos vida abundante por toda la eternidad. Amén.